Invitamos aquí a los periodistas a la secretaria Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, precisamente para abordar también un tema de enorme relevancia que también ya ha sido parcialmente difundido y que queremos aquí darle un espacio para que la secretaria nos pueda informar, que pueda informar al auditorio sobre la relevancia de este acuerdo que el Gobierno de México alcanzó con los sectores productivos. Secretaria, muy buenas tardes, bienvenida una vez más a Los Periodistas. Encantada de estar aquí en Los Periodistas y platicar con ustedes, por supuesto con el auditorio. Muchas gracias, secretaria. Finalmente se aterrizó algo que veían muchos era muy complejo, el que los sectores productivos, particularmente los que finalmente son patrones, pudieran aceptar, no tanto, digamos, la parte del sector obrero, de los trabajadores, y no tanto, por supuesto, el gobierno. Pero finalmente el sector privado aceptó este acuerdo que le pone fin a un esquema de subcontratación que lastimó durante muchos años derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cómo es que se llegó a este acuerdo, secretaria? Yo creo que fueron varias cosas importantes. Como bien señalas, creo que es importantísimo que las modificaciones del cambio de reglas contundentes se haya conseguido a través del diálogo, del consenso, del poder escuchar las preocupaciones de los sectores y poner en el centro una situación que es que no podíamos seguir con un sistema en el cual la subcontratación había generado enormes abusos en perjuicio de los trabajadores, de sus derechos, prestaciones, salario, condiciones laborales, y también incluso siendo un fenómeno que afectaba a los institutos de seguridad social y a la hacienda pública, dado que se generaban esquemas de defraudación fiscal. En ese sentido, creo que fue muy importante para el acuerdo el que hubiera un consenso respecto a esto, respecto a que había que acabar con la simulación. Y creo que en ese sentido el sector privado tenía claridad de que a ellos mismos les afectaba en algunos sectores, en algunas industrias, esta competencia desleal que se venía generando con este tipo de esquemas que se utilizaban y que eran pues también un daño para aquellas empresas que sí cumplen frente a sus trabajadores y frente a la hacienda pública. En ese sentido creo que ayudó. Pero lo más importante fue que a partir de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador en noviembre, se abrió ya, digamos, una ruta clara que debíamos prohibir la subcontratación de personal y empezar a buscar esquemas en ese sentido. Pues se fueron ya poniendo, digamos, los temas sobre la mesa y de manera más contundente discutir las diferentes aristas. Creo que también, sin duda, fue muy importante el trabajo del Congreso, de las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, que también tenían claridad en que había que poner un alto a las simulaciones. Creo que es así que no solamente el trabajo, digamos, a partir de los sectores y de las diferentes dependencias que participaron, como el SAT, el INS, la Procuraduría Fiscal, Hacienda, fue fundamental, sino también el propio trabajo legislativo. Hay otro tema igualmente importante, que es el reparto de utilidades a los trabajadores. Sí, perdón, ¿puedes volver a repetir la pregunta, Alejandro, por favor? Es correcto. Hay un tema igualmente importante, que es el reparto de utilidades bajo el esquema de outsourcing que impulsó básicamente el Partido Acción Nacional, pero eso usted no lo puede decir, solamente yo, porque están en veda ustedes electoral, pero que sí impulsó el PAN. Con este esquema, lo que sucedió fue que
millones, literalmente millones de trabajadores se quedaron sin reparto de utilidades. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de ahora, de esta aprobación en el Senado? Y también, si nos puede explicar a partir de cuándo aplica lo del reparto de utilidades, secretaria. Claro que sí. Creo que tocas un punto fundamental. El fenómeno de la subcontratación está vinculado a la aceptación de muchos derechos, pero uno tiene que ver con el reparto de utilidades. Este derecho constitucional establece que los trabajadores tienen derecho a un porcentaje de las ganancias que generan las empresas. Este derecho se fue extinguiendo en la realidad. Hay muy pocos trabajadores a los cuales se les reparten utilidades. Y esto se generó precisamente con esquemas de outsourcing y de insourcing. Es decir, en este sentido se creaban empresas hermanos que eran las que tenían al personal registrado y ajenas a la empresa que realmente generaba las utilidades. Por lo tanto, al tener estas empresas hermanas que solamente tenían trabajadoras y no tenían una actividad productiva, pues no generaban utilidades y por tanto no repartían utilidades. Este es el esquema de subcontratación de personal, precisamente que se genera tanto en empresas del mismo grupo como de grupos empresariales distintos. Cuando se aprobó la reforma y ahora que ya se publicó, queda prohibido este esquema. Ya no se podrá tener empresas que se encarguen únicamente de proveer personal, de transferir personal de una empresa propia a otra empresa. En ese sentido, se obliga a las empresas a que reconozcan a sus trabajadores, a que ellos mismos establezcan su relación de empleadores y esto conlleva derechos y obligaciones, pero sobre todo un elemento principal es que deberán repartir utilidades. ¿Cuánto? Bueno, esto lo determina una comisión tripartita que hace meses sesionó y que se estableció que deben de repartir el 10% de las utilidades. Para poner un contexto, este cambio ha venido trabajando en alguna información derivada de Hacienda y del SAT y hoy en promedio se pagan 22 días de salario. Creemos que eso incrementará en 2.6 veces más. Creemos que el promedio del pago a partir de la implementación de la reforma superará los 50 días. Esto es fundamental y como bien se pregunta ¿para cuándo? Bueno, hay que tener claros los plazos transitorios, es decir, ahora que se publicó apenas hace un par de días, empezó a correr un mes para que la Secretaría del Trabajo emita protocolos de un registro que existirá para aquellas empresas de subcontratación especializada y también empezó a correr un plazo de 90 días para que las empresas se regularicen. A partir de la regularización de sus plantillas laborales, entonces ya habrá este reconocimiento y empezará a aplicarse este derecho de repartir y recibir utilidades. Y también hay una cosa que es muy importante, secretaria, que vale la pena explicar, porque quizá haya trabajadores que hoy trabajan, digamos, para una empresa y que no reciben efectivamente utilidades y que tienen, por ejemplo, un crédito del Infonavit. ¿Qué pasa también con esos trabajadores que tienen un crédito en el Infonavit? ¿Pueden verse beneficiados con esta reforma? Sin lugar a dudas, yo creo que uno de los elementos también vinculados con esta reforma es que al existir estos intermediarios, estas empresas que se encargaban, digamos, de manejar el personal y que eran muchas veces empresas fantasmas que se creaban y desaparecían en función de
de evadir responsabilidades laborales, al acabarse con este esquema y obligar al reconocimiento de los trabajadores que se encargan, digamos, de las actividades esenciales de las empresas, también tiene un impacto en cómo se han venido registrando ante el Seguro Social, ante el Infonavit. Porque un fenómeno que se dio vinculado a la subcontratación es que la mayoría de los trabajadores estaban registrados con salario mínimo, aunque en la realidad no ganaran un salario mínimo. Se les pagaba por fuera. Es lo que hemos llamado el subregistro en el Seguro Social, el inscribir a los trabajadores por debajo de lo que realmente ganan. Esto ha venido afectando el derecho a la vivienda y, por supuesto, a la capacidad crediticia que se tiene en el Infonavit, pero también había venido afectando, por supuesto, el tema pensionario, porque se venía ahorrando por debajo de lo que realmente se estaba percibiendo. Creo que ha sido interesante ver que incluso antes de la publicación de la ley, a partir ya de un compromiso asumido por el sector empresarial, se inició este reconocimiento de los trabajadores y ya ha habido movimientos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son significativos y que dan cuenta de que se están registrando con los salarios reales. Ha habido un incremento que va del 15 al 34% de incremento en el registro en el Seguro Social. Y esto, sin duda, pues se ve también reflejado en el Infonavit. Secretaria, en los últimos pocos años, pues ni tan pocos, en la última década sobre todo, el estado de bienestar se fue diluyendo en México, en muchos países de América Latina también, pero sobre todo aquí en México y en Chile, los que se compraron las reformas más difíciles, digamos, del neoliberalismo. Pero dentro de eso está el tema de las pensiones. Las pensiones para los más jóvenes, que a lo mejor no saben ni siquiera qué significa esa palabra, porque pues simplemente las pensiones casi desaparecen con estos esquemas como el outsourcing y la falta de compromiso del sector patronal con los trabajadores. Eso se ha venido recuperando poco a poco en estos últimos 2 años. ¿Qué impacto específico tiene el outsourcing, el tema de lo que acaban de lograr con el outsourcing en el esquema de las pensiones? ¿Cómo impacta a un trabajador en temas como las pensiones? Impacta de manera muy importante, precisamente por lo mismo que mencionaba respecto al Infonavit. En los esquemas de subcontratación había un subregistro, es decir, se convirtió en deporte nacional el inscribir por debajo de los salarios reales. Eso, por supuesto, que afectaba directamente a los trabajadores en su pensión. Esto por un lado, alrededor de la subcontratación. Pero, como bien mencionas, ha habido avances en esta materia, no solamente regulando la subcontratación. Creo que hay 2 temas que son fundamentales que impactan en el tema pensionario. Uno, el salario mínimo. Con los incrementos significativos que se han podido dar desde 2019, 20 y ahora en el 21, con un incremento que suma 51%, esto ha tenido sus efectos en las cotizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, también en las pensiones. Como recordaremos, desde el 97 cambió el sistema pensionario de un sistema, de solidario a un sistema de cuentas individuales. En este sentido, cada trabajador o trabajadora va aportando a su cuenta, digamos, pensionaria. Y esto, por eso ha tenido un impacto tan positivo el incremento de los salarios mínimos. Pero otro cambio también legislativo que se aprobó hace algunos meses es
en materia de pensiones, donde se incrementa la aportación patronal de 5 a progresivamente 13%. Esto, sin lugar a dudas, también va a ayudar. Porque ¿cuál es el fenómeno de esa política del 97? Que hoy las personas con ese esquema que están por pensionarse van a recibir el 30% de su salario. Entonces, imaginemos a qué se estuviese destinando a los trabajadores en el futuro, en su vejez, pues a ganar el 30% de lo que ganan hoy día. Por eso la importancia de haber reformado también, digamos, de haber tenido esta reforma en pensiones es fundamental para los trabajadores y los futuros trabajadores. Secretaria Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, permítame también hacerle una pregunta en este sentido. Hay pues pensionados que no están, que no han visto aumentos en sus ingresos en su pensión, como si los ha obtenido un trabajador en activo que gana el salario mínimo y por tanto ha tenido aumentos. En las pensiones no ha habido estos aumentos. Así es. Como bien es sabido, la Suprema Corte tuvo esta discusión en el seno del Pleno, y recordemos que hace tiempo, hace varios años, se creó una figura que son las sumas. Es la unidad de medida que ahora se utiliza para cualquier referencia. Las multas, los propios créditos del Infonavit, cualquier situación que esté vinculada en la ley que antes estaba el salario mínimo, ahora está vinculado a las sumas. Esto también impacta en el tema de las pensiones. Entonces, ha habido, por supuesto, muchas voces que no están de acuerdo en esta decisión. Lo que podemos decir es que es un tema resuelto por la Suprema Corte y que de alguna manera, como el gobierno y el presidente López Obrador ha planteado, es que si bien el impacto del salario mínimo no se va a ver reflejado como tal, como medida de referencia, sí va a haber un incremento en el programa de pensiones para adultos mayores. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho, secretaria, que haya podido darse tiempo para conversar con nosotros aquí en Los Periodistas, porque sí, a partir del anuncio, pues sí, quedaban muchas dudas. Si usted me lo permite, le quisiera preguntar, hacer una última pregunta, no relacionada con el tema de outsourcing, pero sí relacionada con la vida pública. El tema de los sindicatos se ha explicado algunas veces que hay una reforma, se promovió una reforma, pero hay algunos sindicatos que todavía mantienen a sus mismos dirigentes desde hace pues muchos años. No es el caso del sindicato petrolero, pero ahí casi tuvo que intervenir el presidente López Obrador, pero sí es el caso de otros sindicatos. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuándo la gente puede aspirar a que los grandes sindicatos mexicanos que le han servido al PRI y sobre todo al PAN en los últimos 12 años, cuándo la gente puede aspirar a que esos sindicatos empiecen realmente a democratizarse? En este momento la respuesta sería cuando lo decidan los propios trabajadores. Hoy ya es una realidad, hoy en día es una realidad a partir del 1 de mayo de 2019, que todas y todos los trabajadores tienen el derecho a votar de manera libre, directa y secreta. Antes se permitía que los sindicatos pudieran tener métodos de elección a mano alzada o a través de delegados que acababan definiéndose en cúpula. Hoy es una obligación constitucional y legal que todos los sindicatos deben pasar por un proceso
de votación secreta. Ahora, la autoridad, y hay que tener claridad en esto, a la autoridad no le toca poner o quitar a líderes sindicales. Eso se hacía en el pasado. Entonces, no importa de dónde vengan, de qué color sean, no le toca a la autoridad el decir, hasta aquí llegó este líder, ahora va a llegar otra. ¿A quién le toca esa tarea? A los propios trabajadores. En el momento en el que los propios trabajadores, a partir de las elecciones, elijan cambios en las dirigencias, es cuando veremos que eso sucede. El otro día en la mañana, precisamente cuando planteábamos el tema de la subcontratación, el presidente planteaba algo muy importante, y es que se necesita que los propios trabajadores se apropien de estos derechos. Es decir, la herramienta del voto no había llegado, y de la democracia no había llegado al mundo, quedó ajena. Pudo tener avances en otros ámbitos, pero no en el mundo laboral. Entonces, esta herramienta, digamos, de defensa y de poder lograr cada vez más el fortalecimiento de las organizaciones, pues tiene que ser adoptada por todos los trabajadores, precisamente para un tema que es fundamental, para que a través de los instrumentos de los sindicatos haya negociación colectiva y por ende en lo colectivo haya mejores posibilidades de revisiones salariales, revisiones contractuales, de ir mejorando las condiciones de trabajo. Entonces, esa es digamos, la importancia que tiene la reforma laboral en materia de libertad y democracia sindical, es precisamente el garantizar que se hagan procesos democráticos. Que todavía puede haber resistencias, sí, pero ya no hay una autoridad que permita cambios de dirigentes si no se adoptan estas medidas democráticas. Secretaria Luisa María Alcalde, ¿hay paz en el ámbito laboral? ¿Cuántas huelgas hay en México y cuánto tiempo llevan las que existen? Pues mira, yo creo que la paz laboral es producto de la justicia. Antes se decía hay paz laboral porque no hay huelgas, pero en realidad es que no se declaraban existentes las huelgas. Es decir, se simulaba que había esa paz y claro, producto de muchos contratos de protección. Entonces hay, digamos, cerca de 16 huelgas que han estallado y que algunas se han resuelto y otras siguen vigentes. Conocemos algunas que son históricas, como en el caso de la mina de Taxco, que tiene muchísimos años, ¿no? Pero también hay otras que son, digamos, más actuales, como es el caso de Notimex. Entonces, esto tiene que ver, pues, con esa posibilidad que tienen los trabajadores de utilizar esta herramienta para defender sus derechos y condiciones laborales. Siempre tiene que haber diálogo y a la Secretaría lo que le toca es acercar a las partes precisamente para que puedan llegar a consensos, acuerdos que permitan que no existan, que no se llegue a estos extremos, sino que se pueda pues realmente resolver los problemas previo a que exista una huelga. En el caso de Notimex, ¿quién no quiere que se resuelva esa huelga que ya lleva más de un año, secretaria? ¿El sindicato o los sindicatos? Porque hay no solamente uno, entiendo que hay dos, o la dirección general de Notimex. Yo creo que ambas partes tienen que seguir dialogando y hay que apostar por el diálogo. En estos conflictos no es todo blanco o negro, es la culpa de uno, la culpa del otro, sino que lo importante es que se abran al diálogo, porque como bien señalas, ya lleva mucho tiempo este conflicto que ya cumplió más de un año, y lo importante y lo que hemos tratado de hacer, no solamente desde la Secretaría del Trabajo, sino en acompañamiento de Gobernación, es que las partes puedan escucharse y que haya un acuerdo que permita levantar este conflicto.
Secretaria Luisa María Alcalde, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Sabemos que viene de carretera desde Oaxaca, sí, hubo un bloqueo para el aeropuerto, hoy le tocó venirse por carretera. Así es, tuvimos alguna agenda de trabajo en Oaxaca y nos tocó el bloqueo, entonces nos venimos por carretera, pero acá nos paramos un segundo para poder escuchar o hablar con ustedes. Yo solo concluir que por favor, es importante señalarlo en materia de lo de subcontratación, sí. Que se entienda que el modelo es prohibir la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación especializada. Entonces, esta subcontratación que va a ser permitida tendrá que estar registrada ante la autoridad laboral y tendrá que cumplir con todos los derechos laborales y también en materia de seguridad social y obligaciones fiscales. La Secretaría del Trabajo va a estar vigilante, pero es importante que se entienda que esta subcontratación podrá existir en nuestro país siempre y cuando cumpla con estas reglas y estará en un padrón público, abierto, transparente, en donde todos conoceremos cuáles son estas empresas que que prestan estos servicios especializados a otras. Que eso es lo que también, que eso es lo que también el sector privado decía, es que no se puede cortar de tajo la subcontratación porque hay un trabajo especializado, pero, o sea, sí se acepta con esta reforma siempre y cuando esté regularizado, supervisado y que cumpla, por supuesto, con las responsabilidades de carácter laboral y fiscal, secretaria. Exacto. Entonces, simplemente, o sea, se acepta condicionado a que se trate de una actividad especializada y como bien lo señalas, con una vigilancia de la autoridad laboral. Entonces, creo que es importante precisamente mencionar que a partir de la publicación, como bien señalaba, habrá un mes para que se emitan los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y después va a venir ya este registro por parte de las empresas que tienen este tipo de servicios especializados para que puedan registrarse. Solamente para completar, digamos, la información respecto a la reforma laboral, o a la reforma de subcontratación, me parece importante destacar este tema. Excelente, secretaria. Excelente, secretaria, porque hay, de pronto aparecen dudas, ha esclarecido varias de ellas, y estoy viendo el chat de aquí de YouTube y le mandan muchísimas felicitaciones. El auditorio que la está escuchando no la está viendo por razones de que no fue posible tenerla en imagen, pero le mandan muchas felicitaciones los usuarios, los radioescuchas, quienes nos ven a través de YouTube, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y le dan muchas felicitaciones, la chulean mucho. Ay, muchas gracias, pues igualmente. Yo les mando muchísimos saludos, claro que a ustedes y a toda la audiencia. Siempre hay, la verdad, audiencia y ustedes, digamos, esta construcción crítica de poder informarnos es fundamental, más en estos tiempos donde hay muchísima desinformación. Entonces, les agradezco que me hayan permitido poder expresar cuál es la importancia de la reforma y cómo se verá plasmada en nuestra realidad en los próximos meses. Muchas gracias, secretaria. Esta es su casa. Y esperemos pronto vernos ahora sí en imagen. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias.